La gran mayoría sigue alabando a Intel, inclusive ahora que tiene AMD procesadores muy competentes. No falta por ahí el desinformado que sigue creyendo que los procesadores de AMD siguen siendo una parrilla para asar carne. Pero algo que deben saber es que una marca puede ser todo lo buena que usted quiera, pero el hecho de que sea buena no quiere decir que usted deba comprar todos sus productos a ciegas. Por eso está aquí este video donde les traigo todos los procesadores de Intel a los cuales usted debe decirle que no, y rotundamente no. En todo video en el que les hable de tecnología o cualquier cosa en la que haya que usar dinero, siempre, pero siempre les voy a repetir, cualquier compra que usted haga es una inversión. No un gasto, es una inversión. No nos podemos dar el lujo de botar nuestro dinero a la basura. Así que si el computador que quiere comprar tiene los siguientes procesadores, son un sinónimo de ¡peligro! Este video estará enfocado al mundo de portátiles. Con esto claro, los procesadores de la serie Core M, los Atom, Celeron y Pentium en computadores portátiles están destinados a ser procesadores de bajo consumo. ¿Qué quiere decir bajo consumo? Pues que son procesadores destinados a consumir muy poca energía de la batería, prolongando el uso de una PC durante más horas por cada carga. Estos procesadores se desempeñan bien. De hecho, al ver o navegar en la interfaz de Windows, notarás un desempeño normal. Pero en el momento que comiences a ejecutar más ventanas y aplicaciones, ahí es donde usted verá realmente el rendimiento de estos equipos y donde usted no solo se decepcionará del producto, sino del no poder cambiar el equipo de inmediato, ya sea porque lo sacó con su tarjeta y aún lo está pagando, o porque el cupo no le alcanza para una máquina mejor. Así que si quiere comprar un procesador de Intel a nivel de portátiles, ahorre un poco más, haga el esfuerzo, créame, después de un tiempo se dará cuenta que valió la pena y hasta el último peso invertido. Pero para que le quede más claro, aquí van mis argumentos, usted verá si me cree o no. A fin de cuentas, ahí está Google para que usted haga sus comparaciones y no me coma cuento. Para los que se preguntan ¿para qué existen estos procesadores? Todos estos procesadores están dirigidos a ese grupo de consumidores que usarán dichos dispositivos solo para una o dos tareas en específico: navegar por internet, reproducción de contenido audiovisual, y para aquellos que quieren hacer más de dos cosas, pues llegan los Pentium, más potentes que un Celeron, pero al final del día, equipos con un rendimiento limitado. No esperes jugar o editar o cualquier cosa con estos equipos de manera exigente. En los computadores de mesa, la ventaja de tener o iniciar con un procesador Intel Pentium es la posibilidad del crecimiento a corto o largo plazo. Pero si tomas esta decisión en un PC portátil, en la mayoría de casos morirás de la decepción. No hay vuelta atrás, como cuando ella te dijo que solo podían ser amigos. Así que no la embarres, es una inversión que te puede durar años. Así que sin importar qué deseas hacer con tu computador, cómprate como mínimo un i3. Créeme, son procesadores que envejecen muy bien a pesar de ser la gama de entrada de Intel. Son mejor opción que un Pentium o cualquiera de los procesadores anteriormente mencionados. Soy un usuario de un PC con un procesador Pentium, pero como conocedor del tema y por experiencia, es mejor invertir en un i3. No porque los Pentium sean malos, sino porque ya están limitados desde un inicio. Mi PC rinde bien para tareas básicas como navegar o crear documentos, reproducción de contenido audiovisual, pero con otras actividades le cuesta. Si no fuera porque tiene 8 GB de RAM, sería un PC muy, pero muy limitado, no solo en poder de procesamiento, sino a nivel de multitarea. Así que como siempre, la idea es invertir bien, no estar limitado y tener una inversión que nos dure la mayor cantidad de tiempo, ya que muchos de nosotros no nos podemos dar el lujo de estar comprando a cada rato un nuevo equipo de cómputo. Recuerda que en este canal solo damos una opinión lo más neutral posible, basada también en la experiencia obtenida durante los años. No somos la verdad absoluta, por ello te invito a dejar tu opinión en la caja de comentarios o a que debatas con otro tu opinión. Si te gusta este tipo de contenido donde te hablamos de manera directa, sin tanto rodeo, suscríbete si no lo has hecho. También si te gustó este video, no olvides dejar un bonito me gusta. Aquí te dejo otros 2 videos que pueden ser de tu interés. Nos vemos hasta un próximo video. Chao pues.